El sufrimiento de Job desafía nuestras nociones de fe y esperanza, mostrando que la verdadera devoción va más allá de las bendiciones que recibimos. Imagina a alguien que, después de perderlo todo, familia, riquezas y amigos, mantiene la fe y continúa alabando a Dios. La historia de Job nos ofrece una perspectiva profunda sobre cómo enfrentar tragedias e injusticias con una confianza inquebrantable en Dios. En lugar de buscar soluciones inmediatas para el dolor, Job nos invita a encontrar esperanza y redención en las adversidades, revelando que la verdadera prosperidad y justicia divina trascienden lo que podemos entender. La travesía de Job es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia fe y descubrir una esperanza renovada incluso en las situaciones más desafiantes. Sufrimiento de Job. La historia de Job es un ejemplo poderoso de cómo enfrentar el sufrimiento con fe e integridad. Imagina perder todo lo que tienes en un abrir y cerrar de ojos: amigos, familia, riqueza. Para muchos, esto sería un camino directo a la desesperación. Pero Job, a pesar de enfrentar una tragedia inimaginable, mantuvo su confianza en Dios. Este es un recordatorio de que, incluso en medio de la pérdida y el duelo, la fe puede ser el ancla que nos mantiene firmes. La travesía de Job nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de adoración y perseverancia en tiempos de dificultad. El sufrimiento de Job no fue solo una prueba de su fe, sino también una oportunidad para testimoniar la integridad de su creencia. Sus momentos de prueba, aunque intensos, revelan la importancia de mantener la confianza en Dios, incluso cuando la injusticia parece dominar. La forma en que Job enfrentó su tragedia es un ejemplo de cómo la vida puede ser una serie de pruebas, donde la verdadera prosperidad se encuentra no solo en la abundancia material, sino en la riqueza espiritual y en la conexión con lo divino. A medida que exploramos la vida de Job, es esencial entender que su historia no es solo sobre la adversidad, sino también sobre la restauración y la redención. La forma en que lidió con su sufrimiento nos prepara para lo que viene a continuación, revelando cómo la fe puede ser un faro incluso en las noches más oscuras. Por lo tanto, al considerar la vida de Job, somos desafiados a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias pruebas y duelos, siempre buscando la justicia divina y la prosperidad espiritual. Descripción de Job. Job era un hombre conocido por su integridad y justicia, una figura respetada en su comunidad. Poseía una vida próspera, con una familia grande y amorosa y riquezas que muchos envidiarían. Imagina a alguien que combina la generosidad con una sólida relación con Dios. Job era así, un ejemplo claro de prosperidad no solo material, sino también espiritual. Su vida, marcada por la fe y el respeto, servía como un testimonio de cómo la verdadera riqueza va más allá de lo que se puede ver. En la vida cotidiana, Job era un pilar de sabiduría y bondad. No solo era rico en bienes, sino también en virtudes. Sus amigos y familiares veían en él un modelo de integridad, alguien que utilizaba sus bendiciones para ayudar a los demás y promover la justicia. Este escenario ideal de prosperidad y moralidad creaba una base sólida que lo hacía aún más vulnerable cuando la adversidad comenzó a manifestarse. La vida de Job es un reflejo de cómo una fe profunda y una vida justa pueden ser desafiadas por las circunstancias más inesperadas. La historia de Job nos hace reflexionar sobre cómo debe entenderse la verdadera prosperidad. No se trata solo de la acumulación de bienes materiales, sino de la integridad y la relación con Dios. El contraste entre su vida inicial y las pruebas que enfrentó nos hace cuestionar lo que realmente significa ser próspero y cómo nuestra fe puede ser puesta a prueba cuando todo lo que tenemos está en juego. Es en este punto donde la historia de Job comienza a desarrollarse, revelando la profundidad del sufrimiento y la importancia de la verdadera fe. Desafío de Satanás. El desafío de Satanás en la vida de Job es un episodio revelador sobre la naturaleza de las pruebas y las tentaciones. Satanás cuestionó la sinceridad de Job, argumentando que su fidelidad a Dios se basaba solo en las bendiciones que recibía. Para él, la verdadera lealtad solo sería probada si Job enfrentaba el sufrimiento. Este cuestionamiento refleja las pruebas que muchos enfrentan cuando se les desafía a mantener su fe en tiempos de adversidad. Al permitir que Satanás pusiera a prueba a Job, Dios mostró que la verdadera fe es aquella que persiste incluso cuando los privilegios son retirados. Satanás hizo una apuesta audaz: si las bendiciones fueran removidas, Job dejaría de adorar a Dios.
Este escenario expone la fragilidad de nuestra confianza cuando dependemos exclusivamente de las cosas buenas de la vida para justificar nuestra fe. La permisividad de Dios para que Satanás probara a Job, sin tocar su vida, fue un punto crucial. Así, Job se convirtió en un ejemplo de cómo la integridad y la verdadera adoración no están atadas solo a las condiciones favorables, sino a la esencia de la relación con lo divino. La prueba que Job enfrentó revela una lección profunda sobre cómo el sufrimiento puede ser un camino para fortalecer la fe. La provocación de Satanás nos hace reflexionar sobre nuestras propias pruebas y cómo reaccionamos ante las dificultades. Lo que Job mostró es que la verdadera fe resiste las tentaciones y pruebas, manteniéndose firme incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Este punto de giro en la historia de Job abre la puerta a la siguiente fase de su travesía, donde la pérdida y el duelo toman el centro del escenario. Pérdida y duelo. La pérdida abrupta que Job enfrentó es uno de los momentos más dramáticos de su historia. En un solo día, perdió todos sus bienes y a sus hijos debido a desastres e invasiones. Esta tragedia, aparentemente injusta, podría haber llevado a cualquiera a la desesperación absoluta. Sin embargo, Job reaccionó de una manera sorprendente, alabó a Dios, reconociendo que tanto el don como la pérdida vienen de Él. Este acto de adoración en medio del sufrimiento es una demostración profunda de fe y resiliencia, mostrando que la verdadera adoración no depende de las circunstancias favorables. Cuando enfrentamos la pérdida y el duelo, la reacción de Job ofrece una perspectiva valiosa. En lugar de rebelarse, mantuvo la integridad de su relación con Dios, viendo la tragedia como parte de un plan mayor. La capacidad de Job de reconocer la soberanía divina, incluso en medio del dolor, nos enseña que la forma en que lidamos con nuestras pérdidas puede revelar la profundidad de nuestra fe. Esta actitud es una invitación a que también enfrentemos nuestros propios desafíos con la misma confianza y serenidad. La historia de Job revela que el duelo no necesita alejarnos de Dios, sino que puede ser un camino hacia una comprensión más profunda de nuestra fe. La forma en que alabó a Dios en medio del sufrimiento nos recuerda que, incluso en momentos de intensa dolor, es posible encontrar un propósito mayor. Esta etapa en la vida de Job prepara el terreno para los conflictos internos y las discusiones sobre la justicia divina que vendrán a continuación. Sufrimiento y diálogo. Durante su sufrimiento, Job se encontró rodeado por amigos que, en lugar de ofrecer consuelo, creían que su sufrimiento era un castigo por algún pecado. Estos amigos presentaron una visión común en la época, que todo sufrimiento es el resultado directo de acciones erradas. Job, por otro lado, defendía su inocencia y cuestionaba la justicia de Dios. Esta tensión entre las acusaciones de los amigos y la respuesta de Job crea un escenario de diálogo intenso, donde el sufrimiento no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Job no se limitó a aceptar pasivamente las acusaciones. En lugar de ello, entró en un diálogo profundo con sus amigos y con Dios, desafiando la idea de que todo sufrimiento es un castigo divino. Su disposición para cuestionar y buscar comprensión es una forma de demostrar su integridad. Este diálogo revela cómo el sufrimiento puede llevarnos a cuestionar y buscar respuestas más profundas, en lugar de simplemente aceptar explicaciones superficiales. La discusión de Job es un ejemplo de cómo enfrentar dudas e injusticias de manera honesta y profunda. La forma en que Job manejó las acusaciones y buscó aclarar la justicia divina abre un espacio para reflexionar sobre nuestra propia aproximación al sufrimiento. En lugar de limitarnos a aceptar explicaciones simplistas, podemos aprender a dialogar con nuestras dudas y adversidades, buscando una comprensión más completa. Este momento de intensa reflexión y cuestionamiento prepara el escenario para la intervención divina que se seguirá, donde Job encontrará una nueva perspectiva sobre su experiencia. Intervención de Dios. La intervención de Dios en la vida de Job ocurre de una forma impresionante y grandiosa, a través de una tormenta. Dios aparece en un furor de poder y majestad, desafiando a Job a comprender la vastedad de los misterios divinos. Le pregunta a Job si puede comprender los caminos y las obras de Dios, recordándole la grandeza que está más allá de la capacidad humana de entender. Esta intervención no es solo una respuesta a las preguntas de Job, sino un recordatorio de la inmensidad de la justicia divina y de la complejidad del cosmos. En el momento en que Dios habla a Job, el diálogo cambia de tono. Job es confrontado con la realidad de que existe un plan divino que trasciende la comprensión humana.
Dios destaca la importancia de reconocer nuestra propia limitación ante la infinitud de su poder. Esta experiencia es una invitación para que todos nosotros, cuando enfrentamos el sufrimiento y cuestionamos la justicia, recordemos que hay una grandeza divina que va más allá de nuestro entendimiento. Es un llamado a confiar en la justicia divina, incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. La aparición de Dios y sus palabras poderosas no solo reafirman la fe de Job, sino que también redefinen su perspectiva sobre el sufrimiento y la justicia. Este momento marca una transformación significativa en la vida de Job, preparándolo para la restauración y la recompensa que vendrán a continuación. La intervención divina abre el camino hacia una nueva comprensión de la vida y el sufrimiento, preparando el escenario para la próxima etapa de redención y prosperidad. Restauración y recompensa. Después de la intervención divina, la historia de Job culmina en una sorprendente restauración y recompensa. Dios restableció la prosperidad de Job, devolviéndole bienes y familia en abundancia. Esta restauración es un testimonio de la justicia divina, que, a pesar de las pruebas, recompensa la fe y la integridad. El retorno de la riqueza y la felicidad en la vida de Job no es solo un alivio, sino una confirmación de que la verdadera prosperidad está arraigada en la fe y en la perseverancia, independientemente de las circunstancias. El libro de Job también nos lleva a reflexionar sobre las diferentes perspectivas judía y cristiana acerca del sufrimiento y la justicia divina. Mientras que el judaísmo ve el sufrimiento como un camino para la purificación y el crecimiento, el cristianismo a menudo destaca la redención y la promesa de vida eterna. La restauración de Job, entonces, no es solo una recompensa material, sino un símbolo de una visión más amplia y esperanzadora sobre la vida después de la muerte. Esta visión sugiere que, incluso cuando enfrentamos tragedia y luto, hay una promesa de redención y prosperidad espiritual que trasciende la vida terrenal. La historia de Job nos enseña que, incluso en medio de grandes adversidades, la fe y la integridad pueden llevar a una restauración y prosperidad que reflejan la justicia divina. La transformación en la vida de Job nos anima a mantener la fe y a perseverar, confiados en que la verdadera prosperidad proviene de nuestra relación con Dios, y que hay una esperanza de redención que puede manifestarse de formas sorprendentes y abundantes. ¿Estás listo para transformar tu visión sobre sufrimiento y fe? La historia de Job nos enseña que la verdadera fuerza está en mantener la fe incluso en las adversidades más profundas. Pregúntate, ¿cómo reaccionarías si enfrentases una pérdida tan devastadora como la de Job? En lugar de dejarte abatir por el dolor, ¿cómo puedes buscar esperanza y redención en tus propias pruebas? Al reflexionar sobre esto, recuerda que la verdadera prosperidad va más allá de las circunstancias materiales y está arraigada en la confianza y la integridad espiritual. Si estás dispuesto a aprender más y a profundizar en esta jornada de fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar explorando estas cuestiones esenciales.